Evangelio de enero 22, 2015, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este capítulo tercero, que habíamos estado reflexionando al inicio el día de ayer, cuando inicia precisamente ese confrontamiento, esa confrontación tan fuerte con los fariseos, porque Jesús cura a un hombre con una mano tullida en la sinagoga el día sábado. Y a partir de ahí queda al descubierto el corazón de los fariseos, que rechazan completamente a Jesús, aún teniendo precisamente en la conciencia que rechazan también a Dios. ¿Hasta qué punto tenían los fariseos conciencia de rechazar a Dios? Es muy difícil saberlo. Pero no es imposible que tuvieran una buena idea, precisamente porque los endemoniados y simplemente los actos que él iba realizando no podía realizarlos ningún otro hombre. No era ningún poder, vamos a decir, humano, natural, sino que se notaba la presencia sobrenatural. A partir de este evangelio que estamos leyendo, vemos cómo Jesús se retira a la orilla del mar con los discípulos, pero comienza a seguirlo una muchedumbre que va creciendo cada vez más. De muchas partes de Palestina vienen a buscarlo. Y Jesús, viendo que había tanta gente que lo está empujando, que lo está tratando de tocar, pide una barca. Por un lado, tenemos esta escena, como dice: Jesús había curado a muchos y todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Por un lado vemos a Dios encarnado, el Emmanuel, en medio de nosotros, que se entrega con nosotros. Vemos su entrega amorosa, compasiva. Por otro lado, a las personas que lo buscan, a los enfermos, vemos un interés, un cierto desprecio por la persona del Señor, un egoísmo por sanarse a sí mismos, costara lo que costara. Por eso se le echaban encima al Señor queriendo tocarlo. Dice el Evangelio que había curado a muchos, mas no que hubiera curado a todos los que lo tocaban. ¿Por qué no? Fuerza tiene y suficiente y de sobra Dios para curarnos a todos. Pero a Él, aún en su misericordia, no irrumpe en contra de nuestra voluntad en nuestra vida, sino que el conducto de la gracia de Dios, el conducto de la salvación de Dios, es precisamente la fe de cada uno de nosotros. Fe que se muestra perfectamente en la libertad de nuestra voluntad. En la medida que nosotros nos acercamos a Jesús con fe, es en la medida que nosotros podemos recibir su curación. Es muy triste contemplar esta total falta de respeto, esta total falta de amor con aquel que es el amor. Los enfermos se avientan
a tocarlo, sin considerar si lo pueden lastimar, si son demasiados. Hay un caos que se provoca, porque todos quieren tocarlo. Nos podemos imaginar fácilmente una multitud, simplemente con que pensemos en 400, en 800 personas queriendo tocar a un hombre, nos podemos imaginar aquel caos. Y aquí eran muchos más, todos queriendo tocar al Señor, todos queriendo lograr un objetivo particular y personal. Él pide subir a una barca para seguir estando con ellos sin correr el riesgo de ser aplastado. No me puedo imaginar que no pudiera haber un riesgo de pronto de que aún la misma barca los otros se abalanzaran sobre ella y la hundieran. Ciertamente que había ese riesgo. El Señor no se arredra, Jesús no se echa para atrás, está ahí en medio de esta situación. Vemos por otro lado también los poseídos por demonios, que son los demonios actuando cuando se echan a los pies del Señor y gritando: tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor les prohíbe, Jesús les prohíbe que lo manifiesten, que lo hagan notar. Ante esta circunstancia, vemos también como trasfondo los fariseos que siguen injuriando, que siguen denostando a la persona del Señor. Vemos los discípulos que casi ni se oyen, sino simplemente como proveedores de la barca. No me puedo imaginar la dificultad en este caos de los discípulos para tratar de controlar a la gente. Pero prevalece sobre todo ese contraste, y es sobre el que me quiero centrar. Tú y yo, hermano, nos acercamos al Señor con un interés personal. Podemos entrar en una relación de amor con Él. Cuando nos acercamos a alguien con interés, nos acercamos a él o a ella con un doblez en el corazón. Solo cuando nos acercamos sin un interés personal, sino con el interés de conocer a la persona con la cual nos acercamos, entonces somos capaces de encontrar un tú como respuesta al yo de cada uno de nosotros. De ese encuentro personalísimo, lo lógico es que salga una amistad que tratándose de Jesús tendría que devenir en amor, llegar al amor. Sin embargo, habemos tantos que simplemente nos lanzamos sobre el Señor queriendo tocarlo, sin preocuparnos por su bienestar, por su salud, por el respeto que le debemos. Asombrémonos, hermanos, que Dios nos echa para atrás, sabiendo, conociendo nuestras debilidades, está ahí para ti y para mí. Pidámosle más bien a Dios que nos purifique y que purifique a tantos hermanos que le piden cosas, que le piden situaciones egoístas para sí mismos, sin ton ni son. Que Dios les bendiga, hermanos.